Dios les continúe bendiciendo, mis amados, en esta hora. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo de manera poderosa y especial, y que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Continuamos en este momento, ¿verdad?, con el tema del Sermón del Monte. Y estaremos tocando el tema de Jesús y la ira, que se encuentra en Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 26, donde nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí el Señor nos está hablando del pecado de la ira, y lo está comparando con el pecado del homicidio, un pecado muy grave. Amén. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender en esta hora cuán grave puede ser la ira en nosotros, y cuánto nos tenemos que cuidar de la ira. Cuando Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, se refiere a uno de los 10 mandamientos que Moisés le dio al pueblo en el monte Sinaí. De acuerdo a sus leyes, si alguien era acusado de matar a una persona, este era llevado a juicio, donde era condenado por un jurado que él mismo, o mejor dicho, que el mismo pueblo había escogido para estos casos. Y si era encontrado culpable, era sentenciado a muerte. Así que en la mente de los judíos no quedaba duda que este pecado era tan grave que se pagaba con la muerte. Pero ahora viene Jesús y lleva la interpretación de la ley a otro nivel, y dice que la ira es un pecado tan grave como el matar. Generalmente el ser humano suele darle a los pecados una clasificación de grave o de leve, de acuerdo a cómo uno los cataloga. Pero podemos decir que pecado es pecado, sin importar la manera como nosotros lo podamos catalogar. Así que en el Nuevo Testamento hay 2 palabras en griego que son las más usadas para referirse a la ira. La primera es sumos, la cual se refiere a un enojo que surge de repente
pero que generalmente asimismo desaparece. La otra palabra griega para la ira es la que aparece en este texto, orgizo, la cual describe un enojo que manifiesta lo más intenso de todas las pasiones humanas. Orgizo es menos súbita que zumos, pero más duradera. Esta es la ira que uno guarda en su corazón y no deja morir, lo que guarda uno permanentemente en lo que conocemos como resentimiento y odio. Esta ira que se guarda en el corazón es la que Jesús condena, tanto como el homicidio, y dice que el tal será culpable de juicio. La ira que la Biblia condena es aquella que el ser humano guarda en su corazón. Por eso ahí quiero compartir con ustedes dos versos bíblicos, los cuales ambos tienen que ver con la palabra airaos en el caso de orgizo. Y es Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y también Santiago, cuando escribe su epístola en el capítulo 1, versículo 20, nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que, como te dije, amado, la palabra airaos en este caso, de estos dos versículos, tiene que ver con la palabra orgizo. Posteriormente, Jesús pasa a hablar de dos casos donde la ira que se guarda en el corazón manifiesta con palabras insultantes. La primera es necio o raka en griego, la cual en la Biblia es utilizada para referirse a aquellas personas que niegan la existencia de Dios a través de hechos y palabras. Tal persona será culpable ante el concilio. El concilio se refiere al Sanedrín, el consejo mayor de autoridad entre los judíos, formado por los sacerdotes y ancianos de mayor renombre, que se encargaban de juzgar los casos considerados de mayor gravedad a nivel nacional. Con esto nuestro Señor quería decir que el pecado de la ira, que no se apacigua, es malo. Pero cuando llega al completo desprecio, se comienza a expresar con palabras y es peor y merece ser juzgado no por un juzgado local, sino por el máximo poder jurídico de la nación. También dijo que cualquiera que dijere fatuo o tonto, es decir, moros en griego, quedará expuesto al infierno de fuego. O como en el original griego dice, quedará expuesto a las llamas del Gehenna. El término Gehenna es la transliteración griega del hebreo Gaihinom, mejor conocido en el Antiguo Testamento como el Valle de Hinnom, el cual estaba ubicado al sur de Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Josué capítulo 15, versículo 8. Y fue en el Valle de Hinnom donde Salomón erigió lugares altos a Moloc. Primera de Reyes 11:7. Y también Acaz y Manasés hicieron pasar sus hijos por fuego. Esos fueron otros reyes
de Israel. Eso lo vemos y lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. El capítulo 33 también de Crónicas, versículo 6. Y en Jeremías, capítulo 32, versículo 35. Así que para poner fin a estas abominaciones, Josías profanó el sitio con huesos humanos y otras contaminaciones y lo convirtió en crematorio donde echaban la basura de la ciudad. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, versículo 13, y en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 4. Convirtiéndose así este lugar en un símbolo de horror y de deshonra, donde el fuego permanentemente destruía las basuras y los gusanos se movían en medio de ella. Así nuestro Señor Jesucristo dice que aquella persona que por su ira calumnia y denigra el nombre y la reputación de otra persona es digno del castigo eterno en las llamas del infierno. Así que el valle de Hinnom no es otra cosa sino una representación terrenal de lo que es el infierno. Por eso es que nosotros, amados, tenemos que estar llamados a estar en completa paz. Porque la ira nos puede llevar al infierno. Yo sé que mucha gente no le gusta escuchar esto, ¿verdad? Pero es una realidad. El pecado nos lleva al infierno. Por eso es que Cristo vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener una esperanza de salvación y una esperanza de vida eterna. Por eso, en los siguientes versículos del 23 al 26 del capítulo 5 de Mateo, el Señor nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Imagínese, Jesús concluye esta enseñanza haciéndole ver al hombre la importancia de estar en completa paz al momento de llevar sus ofrendas a Dios. Y entonces, después que deja su ofrenda allí, sigue el pasaje diciendo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así que, si bien es cierto que a través del sacrificio de Cristo podemos reconciliarnos con Dios y estar en completa paz con Él, es también importante estar en paz con todos los hombres, con todos nuestros semejantes. En Israel, las ofrendas eran dadas por el pueblo a través de los sacerdotes, con el fin de expiar los pecados o como agradecimiento y comunión. Sin embargo, Jesús dice que de nada sirve que ofrezcan sus ofrendas a Dios
si no están en completa paz con todas las personas. Y Jesús refuerza la importancia de estar en paz con los demás al poner el ejemplo de un hombre que se vio en serios problemas, los cuales lo llevaron a enfrentar la justicia, y fue su adversario el que lo entregó al juez, y al alguacil, y así fue echado en la cárcel, y no salió de ahí hasta que pagó su condena. De igual forma será triste para cualquiera de nosotros enfrentar la justicia divina y descubrir que siempre guardamos resentimientos y odio en contra de nuestros semejantes. Todas nuestras ofrendas serán vanas en aquel día. Pero Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí no importa quién es el que tiene la razón. El punto es que hubo una discusión que provocó un descontento entre ambas personas. Y ahora una de ellas trae su ofrenda al altar y allí se acuerda que su hermano tiene algo contra él. Así que es mejor dejarla allí e ir y reconciliarse. El punto central es pedir perdón por lo ocurrido, independientemente que la otra parte lo acepte. No importa. Jesús es claro y nuestra parte está en obedecer, y con ello podemos estar libres de culpa y aptos para presentar nuestras ofrendas a Dios. Esto no significa que siempre lograremos reconciliarnos con todos o llegar a un mutuo acuerdo. En algunas ocasiones, nuestros principios cristianos estarán en contra del sistema de este mundo, tal y como lo ha experimentado la iglesia a lo largo de la historia. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 18, nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que Pablo nos exhorta a estar en paz con todos los hombres en la medida que dependa de ellos, siempre y cuando sea posible. Esto significa que no siempre podemos estar en completa paz con los hombres, ya que en ocasiones los principios cristianos causarán descontento en el mundo y esto provocará oposición, críticas y en ocasiones persecución. Nuestro Señor nos da una gran lección al explicar el verdadero espíritu de la ley, al colocar la ira, el desprecio y el odio al mismo nivel de gravedad que el homicidio, los cuales serán castigados en el infierno de fuego. Así que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que si viene la ira, que podamos controlarla, que podamos deshacernos de esa ira y que no dejemos que la ira nos dañe, que la ira nos impida alcanzar la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga, mi amado.